persona que está en su equipo de trabajo, que es el empleado, vamos a ponerlo en términos sencillos, el empleador y el empleado. Yo creo que nunca hay que desestimar esto ni crear en la conciencia de que si tú trabajas para alguien más, tú estás por debajo de las posibilidades, tú no puedes tener una oportunidad laboral mejor, no puedes tener un emprendimiento. Creo que eso es un concepto errado, porque entonces si no, todos fueran jefes y ninguno fuera empleado. Y yo creo que el complemento del jefe es esa fuerza laboral que está a su alrededor, su equipo de trabajo. El jefe aporta diferentes ideas, aporta el liderazgo o complementa el liderazgo de las personas que están a su alrededor. Y creo que cuando uno se encuentra con una persona que tiene un concepto metido de que tú tienes que ser tu propio jefe, me parece excelente. Me parece excelente porque si eso está en tus posibilidades, en tu árbol de vida, pues perfecto, eso está bien, pero nunca hay que menospreciar la fuerza laboral que existe después de un jefe. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque es cuando vienen las malinterpretaciones. Y entiendan algo, a veces ustedes dicen, sí, yo quiero ser dueño de mi propio negocio. Y cuando tú te das cuenta que tu propio negocio te va a llevar a tener extras responsabilidades, entonces te vas a confundir un poquito. Entonces yo creo que cuando usted escuche esos líderes que no son líderes, sino charlatanes, que le dicen a usted que usted, si empieza su negocio y usted es emprendedor, usted, pues el $1,000,000 llega rapidito, ¿no? Que eso va a llegar en un año, que usted va a ir para arriba como la espuma y más nunca para abajo. O sea, usted va a seguir como la palma, nunca va a caer como el coco, ¿no? Como dicen por ahí. Pero yo creo que ahí es cuando nosotros debemos tener una conciencia, un plan de vida y también el saber que nadie puede trabajar solo y que los rangos en algún momento no es que no sean importantes, sino que en el momento que tú estás ejerciendo una labor en determinada área, no importa en qué trabajes, no importa qué hagas, tú tienes que hacerlo bien para que tú puedas sacar los frutos los más posibles de tu empleo y nunca quejarte, ni que si tú no eres emprendedor, que si tú no eres dueño de tu propio negocio, que eso jamás te haga sentir que ni vales, ni te haga sentir que tú estás por debajo de nadie. Y creo que es un mensaje para que ahora estas mentes equivocadas que están terminando el año en este libro que van a empezar nuevamente en enero, que una de sus resoluciones va a ser Fire Your Boss. Primero que todo, mire a ver cuándo usted hace eso, por qué lo hace y si tiene las herramientas para poder seguir sin eso. Giovanni, ¿qué opinas de este concepto que no me parece errado, pero que no comparto con muchos líderes, que no son líderes, que vuelvo y te lo digo, son charlatanes? Y antes de que me digas tu opinión, te voy a decir algo. Este montón de, ¿cómo se dice en eso? Que no son empresas de multinivel, ¿no? Estas empresas de multinivel, a mí me encanta, pero analicen algo. Ese líder que a usted lo pone en una conferencia que hay 1,000 personas y usted sale de ahí con esa mente millonaria, pero a más no poder. Cuénteme, ¿dónde está ese líder hoy? ¿Quiénes son las personas que están alrededor? Lo que sucede, Wendy, es interesante, ¿no? Pero lo que sucede es que yo pienso y yo determino que hay personas que nacieron para ser buenos motivadores. Y esos buenos motivadores motivan para vender un equipo de sonido, motivan para hacer ventas de multinivel, Ajá. motivadores de radio, o sea, en su segmento de radio, porque eso hace falta. La mayoría de nosotros, los seres humanos, imagínate tú que yo estudié ventas en el año 86, 85, y una de las características que tenía la empresa donde yo estaba estudiando era que decía que la parte de la motivación era importante. Y me recuerdo que en uno de esos meetings que nosotros teníamos o charlas que teníamos decían, bueno, ¿por qué ser de cuerda? Si podemos ser personas automáticas, podemos darnos nosotros, nos podemos automotivar. Automotivar. Pero es tan difícil la automotivación
y tiene que tener uno un nivel demasiadamente alto para automotivarte. Normalmente las personas necesitamos de la motivación, de aquel que te pasa la mano, de aquel que te motiva, de aquellos libros que son tan poderosos para poderte instruir a poder revivir esa llama cuando tú estás decaído. Entonces, estos motivadores son indispensables, pero es muy difícil aquellas personas que emprendemos el gran camino de ser independientes. Corremos con unos riesgos enormes si queremos triunfar, si queremos estar cómodos y tenemos un trabajo. Por ejemplo, yo siempre digo de que la persona que trabaja por su propia cuenta, y aquellos que trabajan vendiendo autos, por ejemplo, esas personas que venden autos, a veces que tú los ves y empezaron vendiendo y siguen vendiendo y van a morir vendiendo. Pero no es porque sea así, sino porque como trabajan por su propia cuenta, trabajan por su comisión, trabajan por la parte de que son sus propios jefes. Entonces, cuando tú los ves, vendieron un carro hoy, ¿verdad? Por decirlo así, y se ganaron $150. Y mañana no llegaron a trabajar o no llegaron a la hora correcta. Las primeras personas para poder tener y ser emprendedor, si vas a ser emprendedor para triunfar, pues tú puedes ser emprendedor y con eso aquí nadie se muere de hambre. Mira que los pájaros no tejen ni hilan y siempre Papá Dios los protege con comida. De igual a las personas no tenemos que trabajar para poder comer, sino que lo único que vamos por la vida y vamos sobreviviendo. Si tú pones un negocio para sobrevivir, pues está bien, te levantas a la hora que quieres, te acuestas a la hora que quieres, haz lo que tú quieras. Eso no tiene ningún problema. Pero aquellas personas que nos metemos en la gran camino de querer ser emprendedores, tenemos que, lo primero que hacer es cumplir un horario. Tenemos que ser responsables con el horario. Es tan difícil cuando una persona es dueña y tiene la disciplina de abrir y cerrar a la hora que es, de llegar a su negocio, esté como esté, a la hora que sea, a poder abrir. Es tanta responsabilidad que es muy difícil que una persona que nada más por el hecho de conocer el negocio sea emprendedor. Yo soy impresor, me considero que soy impresor, me considero que soy cocinero, me considero que soy camarero, me considero que soy vendedor, me considero que soy locutor, me puedo considerar que soy DJ o el manipulador del control de la máquina, me puedo considerar que puedo reparar un baño porque tengo la habilidad, la noción. No quiere decir que esa sea mi responsabilidad. Pero si nosotros no vamos a crear lo más interesante, que es la fuente de empleo, la fuente de poder ayudar, la fuente de poder ser una persona que puedas crear y tener los hábitos de responsabilidad, pues entonces es mejor que te quedes en tu propio lugar. Yo te voy a decir algo. Yo era feliz siendo empleado. Claro. El hombre más feliz de la tierra siendo empleado. ¿Por qué? Porque me recuerda, y te digo aquí a grandes rasgos, que yo me acuerdo cuando yo era un empleado en el restaurante, yo llegaba a mi hora de entrada, que era a las 10:30 de la mañana, salía a las 10 de la noche, tenía mi hora de almorzar, no me importaba si limpiaban, no me importaba si había luz, no me importaba absolutamente nada. Mi hora de entrada y mi hora de salida, y me daban la comida. Y yo me iba a mi casa y adicional le pedía permiso a los dueños cuando me quería ir, porque me quería ir con los hijos míos, porque en aquel entonces estaban pequeños, dos de ellos que ya estaban grandecitos y ya podíamos ir a Disney World. Nos íbamos un fin de semana completo, empezando desde el jueves y regresábamos el miércoles. Teníamos la habilidad de poder hacerlo. Hoy no es que no lo pueda hacer, me puedo ir hasta un mes. Si quiero me puedo ir a un mes, pero no es mi estilo.
no es mi responsabilidad y no es la falta económica. No es que uno trabaje por la parte del dinero. Ujú. Veces que nos equivocamos y muchas de las personas cuando nos hacemos emprendedores decimos, oh, qué bonito motiva, yo voy a salir adelante, yo voy a ser dueño de mi propio negocio porque ahí vas a ganar $4,500 semanales y al mes te vas a buscar $20,000. Y es cuando caes en estafas. Pero ahí es donde está el detalle, porque vamos detrás del dinero. Aquí se trata cuando usted entre en una aventura de ser dueño de su propio negocio, tiene que ser que te guste, tiene que tener otros objetivos, otras visiones. Pero las personas que buscan un emprendimiento por ganar dinero, estamos equivocados porque hay emprendimientos que realmente no, al principio no dejan la señal del dinero. Yo tuve una experiencia muy grande cuando yo me introduje en el mercado de la imprenta, un negocio que no lo conocía y por eso sí dentro de la parte, las personas que van a empezar un negocio tienen que conocer el negocio. Primero. Segundo, no darte por vencido. Tercero, crear las herramientas correctas para poder tener éxito. Conocer tu producto. Pero el dinero no es lo importante. No. Es la habilidad de que tú puedas abrir a un horario, cerrar a un horario, saber cotizar al cliente, saber mimar al cliente, saber darle su lugar al cliente, valorar el cliente. Esas son las razones por las cuales tú puedes ser productivo si quieres durar en el mercado. Si no quieres durar en el mercado y quieres ser una bola de nieve que abriste y vas a ser una de las estadísticas de aquí a 3, 4 años, pues hazlo como tú quieras. Yo tengo la gran ventaja, Wendy, que llevo en el mercado local de los Estados Unidos desde el año 92. O sea que yo creo que estamos en el 2025. Creo que llevo como 30 y pico de años de ser dueño de mi propio negocio y es bien difícil. Desde el día que sales en la mañana o al mediodía, a la hora que tú salgas de tu casa, a la hora que tú salgas de tu casa, tienes que cuadrar, tienes que tener la habilidad para ver cuál es la producción o qué es lo que puedo hacer para poder resolver, resanar esa cantidad de dinero que yo necesito para sobrevivir diario. Pero no es que yo abro mi propio negocio. Ahora, eres un empleado del producto que tú vendes. Es de tu propio negocio. Sí, exacto. Pero tú eres un empleado de tu propio negocio. Exacto. Pero más nada. Pero ahora, cuando tú tienes un negocio que tienes que rendirle cuenta, en el dado caso, por ejemplo, yo tengo que rendir cuenta a Pilar, tengo que rendir cuenta hasta los perritos que tengo en mi casa. ¿Por qué? Porque tengo que llevarle comida, tengo que proveer de esa seguridad que le tienes que implementar a las personas que trabajan contigo. Fíjate que, por ejemplo, en la parte de nosotros, tenemos que preocuparnos por la renta de los locales que tenemos, tenemos que preocuparnos por la renta del restaurante, por el local que tiene el restaurante, tenemos que preocuparnos por los insumos que tenemos que pagar, por la luz, por todo lo que proveemos. Tenemos que preocuparnos para no decirle al empleado, hoy no tengo para pagarte. Tenemos que tener una caja pequeña para poder cuadrar la estabilidad de que si se daña una máquina, que si se daña esto, que si se daña esto otro, que te llega un bill de agua de $1,800 y tienes que tener la plata para poder resolver. Entonces, eso es la parte, y no me considero que sea un buen negociante, porque una persona que lleva 32 años, lo único que me enriquece es la estabilidad de poder tener una empleomanía, de que pequeña, pero a gusto. Ahora, otra de las cosas que es muy interesante cuando uno tiene un negocio, es que tú ves, por ejemplo, y voy a hacer como una visión que venía platicando la vez pasada con Pilar, y la voy a hacer pública, porque cuando tú ves un negocio, tú dices, vamos a poner un ejemplo, no le vamos a dar publicidad a Chick-fil-A, pero vamos a tomar en cuenta la referencia. La Chick-fil-A. Por ejemplo, cuando tú abres un negocio como Chick-fil-A, tú ves que lo abren de la noche a la mañana, ¿no?
esa inversión que están haciendo ahí, estás hablando que no cuesta $300,000. No. Estás hablando que es una Millones de inversión dólares. que estamos por arriba de los 9 millones, porque hay que buscar el local, hay que hacer el edificio, acomodar todas la cocina, los permisos, el producto, los insumos Y continuar la estructura de una y, franquicia. y la estructura de una Ajá. franquicia. Entonces, cuando tú vienes a ver 9 millones de dólares, que uno se meta en esa aventura, ¿verdad? En ese proyecto, y cuando tú empiezas a vender un pollito en $8.99, Ajá. una comida completa en $19.99, ¿cuánto tienes que producir para poder llegar a cubrir emplomanía, todo, la luz, el agua? Entonces tú dices, ese proyecto valdrá la pena cuando este señor tiene 60 años. Dice, ¿para qué? A los 60 años míos voy a meterme en un proyecto de eso cuando yo no le voy a ver ni el fruto. Ahora, sí quiero estar activo, pero a ese costo es muy difícil. Sin embargo, vemos al señor Trump que anda buscando diferentes alternativas de negocio cuando ya tiene 79 años. O sea, va a depender de la habilidad y de lo que tú quieras. Y con la diferencia que los millones los tiene en el banco, uno no. Por eso, entonces, el detalle tan grande que tú puedes tener un proyecto y llenarte la boca y provocar y decir, bueno, yo soy dueño de mi propio negocio. Yo soy dueño de mi propio negocio. O invierte en la bolsa. Yo soy esclavo de tu propio negocio. De mi propio negocio. En este caso, yo soy un esclavo porque, por ejemplo, tú te quieres ir de vacaciones, vete. O sea, es que esa es la gran ventaja. Si, por ejemplo, tú me dices mañana, Giovanni, me voy a ir a recorrer a Colombia y a conocerla porque no la conocí como yo la quiero conocer y me voy a meter en Colombia un mes o 45 días. Coño, Wendy, vete 40 porque no te vayas 45. Pero no te puedo detener y decirte, no te vayas. No. Tú sigue para allá con el avioncito y va. Cuando tú regresas, yo voy a ver si yo, dentro de la determinación, vas a reconsiderar eso. Voy a reconsiderar el proyecto que tú emprendiste, que es las vacaciones que tú tenías. Y yo creo que también todo eso... Porque tú te puedes ir de vacaciones 2 semanas, ¿ok? No afecta absolutamente nada, pero yo no puedo perjudicar tu negocio, la estabilidad de un negocio porque está creado en una estructura. O sea, la estructura que tenemos, eso está razonable. Por ejemplo, hay personas que se van de maternidad y tú dices, bueno, yo tengo que irme 40 días antes porque eso se acostumbra en mi país. Y entonces, como yo estoy en los Estados Unidos, pero yo soy latino, ahí soy latino, yo voy a tomar 40 días antes y 40 días después. Entonces está bien, es una cosa correcta. Coge 40 días antes, 40 días después. El detalle es que la empresa no puede parar 40 días antes y 40 días después. Vas a estar con tu puesto cuando tú regreses, pero vas a tener una dificultad de que la compañía se tiene que acomodar a lo que hay. Eso estoy hablando de empresas claro, que son y responsables. También, Giovanni, yo creo que todo esto también encierra un tema de autoestima y de seguridad propia, porque el tema, por ejemplo, si a ti cualquiera te convence de que tienes que ser emprendedor y que como empleado eres inferior, tú tienes un problema de autoestima. O sea, eso es una técnica para poder estafar a muchos. Hay una técnica que manejan muchas de las personas que desgraciadamente fracasamos y te vas a encontrar con mucho. Mira, yo cuando vine a este país en el año 89, yo tenía una visión, y eso yo creo que se siente. La persona tiene que sentir qué es lo que realmente anda buscando en un momento determinado. Yo cuando salí de mi país, que salí a la edad de 14 años, 15 años, yo creo que yo, por mi forma de ser, por mi temperamento, por mi actitud y la actitud de la persona conlleva a mucho, trae mucho que ver con lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida. Y yo me recuerdo que yo entré a trabajar al restaurante a la edad de 17 años, 18 años, pero yo soñaba con tener mi propio negocio. Desde pequeño yo sentía yo decía que esa era mi visión. Y sin embargo, tuve que pasar
un promedio de 7 años trabajando para poder disque enfocarme. Y te voy a contar algo que es verdad y que no estoy diciendo mentira. En el año 93 cometí la osadía de irme de mi trabajo porque quería, ya estaba supuestamente hecho y ya podía como volar, como esos pajaritos que ya podían empezar sus alitas grandes a querer volar, porque ya mi negocio tenía 6 meses de estar andando y ya necesitaba supuestamente de mí. Y tropezón, como a los 2 meses no tenía ni para pagar la renta de mi casa. Tuve que regresar, tuve que pedir como eso, la gente que se pone en los asientos en el restaurante, los camareros, y empiezan a hablar locura, ¿no? Empezamos a hablar de todo, como dicen vulgarmente, lo que pique el pollo. Y entonces se sienta uno, no, porque yo si me voy del restaurante, más nunca en la vida regreso, yo nunca voy a pisar para atrás. Oye, qué horrible que a los 2 meses estaba tocando la puerta yo porque no tenía. Esos son los detalles que uno no los ve, pero sí existen. Así Sí es. pasa para ser emprendedor. Y si no te caes, realmente no experimentas qué es lo que se siente ahí en el golpe. Cuando tú te Así caes, es, vamos. ya tú tienes Claro. una cosas en las piernas que tú sabes que si te vuelves a caer,